noticia por estos días, reos fugados de la cárcel de Valparaíso, nuevos reos liberados por error, como veíamos en la nota, sin director titular después de la salida del anterior director. Queremos analizar lo que está pasando en nuestras cárceles. Ya nos encontramos aquí en el estudio con Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería. Cristian, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buen día, estimado Álvaro. Es una crisis multifactorial, pero ¿cuál es el primer diagnóstico y las causas de que esté viviendo esta situación tan compleja, con además lo último que tiene que ver con el escape de los reos de Valparaíso, que ya vamos a analizar en mayor detalle? Bueno, yo creo que tiene que ver también con nunca haber considerado el sistema penitenciario como parte del circuito de la seguridad pública. Si esto no es casual, esto no es solo en Chile, también en la región ocurre. Y la relevancia hoy día de entender que el crimen organizado en contextos carcelarios no es la delincuencia común que nosotros tradicionalmente conocíamos, y cómo esta nueva delincuencia, con el poder adquisitivo que tiene, comienza a cooptar las distintas instituciones penitenciarias, que es un fenómeno regional a lo menos muy importante. Muchos grupos criminales se han fortalecido dentro de las cárceles y terminan transformando las cárceles en centro de operaciones criminales. Entonces, lo que estamos viendo en Chile hoy día lamentablemente tiene que ver cuando existen decisiones equivocadas, cuando existen administraciones laxas, los procesos de seguridad se empiezan a relajar en distintos niveles, y lo que estamos viendo ahora es consecuencia de esas malas decisiones que se han tomado en este último tiempo. No sé si es sintomático, si es coincidencia, si es consecuencia que todo este marco de casos que estamos hablando se dé justamente cuando no hay un director titular. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que es determinante hoy día, como tú bien decías, Álvaro, al comienzo, en una crisis que estamos viviendo como país en materia de seguridad pública, en donde Gendarmería no es la excepción, porque es una crisis mayor de inseguridad. Es relevante tener una institución que cuente con mandos titulares, ¿no? Y darle la confianza también. El director actual es la primera antigüedad de su promoción. Es un oficial que es competente, reconocido, su liderazgo, y también tiene bastantes cualidades de trabajar en equipo y orientado siempre a los objetivos institucionales. Entonces, confirmar. Es la primera antigüedad de la promoción. Entonces, eso también tiene que ver con esta sensación de anomia institucional que... Y aunque existan directores titulares, ¿no? Pero si no tienen las competencias, esto se genera igual. Sí. Entonces acá es importante darle prioridad justamente a esa designación. Cristian, lo invito a revisar un informe que tenemos con respecto a los reos fugados en Valparaíso. 2 cumplían presidio perpetuo calificado, uno por el asesinato de un carabinero y otro por matar a una mujer durante un robo. El tercero tampoco se queda atrás. ¿Quiénes son? ¿Qué delitos cometieron los 3 peligrosos internos que escaparon de la cárcel de Valparaíso? Lo vemos en la siguiente nota. Vamos a partir esta edición de Tele 13 con información de último minuto, porque un carabinero fue asesinado esta noche, y esto ocurrió durante un procedimiento policial que se llevaba a cabo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Entraba la noche del viernes 10 de junio del 2022. Carabineros desplegaba todos sus recursos en Santiago para encontrar a quien unas horas antes había asesinado a uno de los suyos a las afueras de una barbería en Pedro Aguirre Cerda. Ahí llegó la policía y empezó a forcejear, empezamos a forcejear y ahí escuché un disparo. Nos metimos por el baño corriendo, y después cuando salimos escuchamos otro disparo y ahí vimos al señor en el suelo. Llegaron al local a bordo de un vehículo y con un arma entre sus vestimentas. Con ella le dispararon en la cabeza al cabo segundo de 33 años, David Florido Cisterna, que dejó a sus 2 hijas. Este brutal crimen sucedió hace más de 3 años. Pero hoy comenzamos esta nota con su historia, porque este sábado, pasada las 2 de la mañana, Juan Israel González Quesada, de 27 años, condenado como autor por este homicidio, fue uno de los 3 reos fugados desde la cárcel de Valparaíso, donde cumplía cadena perpetua calificada. Pero no se escapó solo, lo hizo junto a otros 2 reos también condenados por homicidio. Jairo Adonis González Miranda tiene 25 años y purgaba la misma pena, que lo debía tener 40 años encerrado. El motivo: asesinar a una mujer tras irrumpir en su departamento, golpearla y robarle diversas especies. Se trataba de Albertina Martínez, de 38 años. Era fotógrafa, trabajaba también como asistente de iluminación en Mega. Todavía no se conocen los motivos de por qué este hombre habría decidido terminar con su vida. En el lugar, eso sí, faltaban las cámaras y los focos de la mujer. Y quien resta es Claudio Alexander Fornes Vicuña, el mayor de los 3. Tiene 34 años, es imputado por robo con homicidio y está condenado por tráfico ilícito de drogas a 3 años y 1 día. Llevaba poco más de 1 año privado de libertad.
Apoyo externo, un cable metálico y una tirolesa artesanal son solo algunos de los elementos que estos delincuentes usaron para fugarse al más puro estilo cinematográfico, abriendo así una investigación interna en Gendarmería y reinstalando el debate de qué tan seguros son los penales en nuestro país. Hay fallas respecto a la segmentación, fallas respecto del control de elementos, falla también respecto de la vigilancia. Aquí hay una negligencia inexcusable en varios quizás controles, sin duda, pero también podemos estar bajo la sospecha de que puede existir algo más doloso. Este exdirector de Gendarmería vincula la crisis que está pasando la institución a la falta de recursos y la sobrepoblación. Al 31 de marzo había 59.649 internos para 41.992 plazas, es decir, más de 17.000 reos por sobre la capacidad. Si no paramos el hacinamiento, mañana esa misma celda va a tener 6. Y créame que los 6 van a tener un perfil similar, porque la idea de la clasificación es evitar el contagio criminógeno. O sea que internos de mayor contagio abusen de aquellos internos que tienen un menor contagio criminógeno. Por ahora, cualquier pista de estos 3 peligrosos criminales fugados es crucial para dar con sus ubicaciones. Vamos a la región de Valparaíso, ya estamos con José Manuel Vergara para actualizar la situación, la búsqueda de los operativos de estos reos fugados el día jueves. Adelante, José Manuel, buenos días. Hola Álvaro, un gusto saludarte, buenos días. Una historia lamentablemente cinematográfica acá en la región de Valparaíso respecto a la fuga de estos 3 reos desde el complejo penitenciario precisamente de Valparaíso, la parte alta del sector La Pólvora, acá en la ciudad de Puerto. Todo ocurre, recordemos, ayer por la madrugada, 2:35 aproximadamente, cuando estas personas salen utilizando una cuerda mediante una tirolesa. Un vehículo al exterior los esperaba, que generaba tensión con el cable, y finalmente salen en cuestión de minutos de este complejo penitenciario, módulo 105 de condenados, precisamente de la cárcel porteña. Pero Álvaro, televidentes, esa es la parte que menos tiempo tomó, la parte que el ojo público más captó respecto de la fuga, lo que es el cable, la tensión, la tirolesa y el escape, que es la parte, digámoslo así, final de esta fuga de la cárcel de Valparaíso. Pero todo lo que hubo antes, la planificación, la ayuda externa, el corte de los barrotes, algo que no toma poco tiempo, es toda la parte que investiga personal de la sección OS9 de Carabineros de la región de Valparaíso junto a la Fiscalía, a cargo precisamente de esta indagatoria, porque lo decía Gendarmería, lo decía el Ministerio Público, hubo toda una planificación, un trabajo de estas personas para poder concretar la fuga. La primera pregunta, por ejemplo, la coordinación entre los mismos reos, lo decía Gendarmería más temprano respecto de por qué estas 3 personas estaban juntas, personas condenadas por delitos de alta complejidad, de homicidio, condenadas a presidio perpetuo calificado, algo no menor por los crímenes que ya comentaban ustedes en pantalla. Por ejemplo, y no toda la gente lo sabe, el presidio perpetuo calificado implica que una persona debe pasar por lo mínimo 40 años en la cárcel antes de acceder y postular a los beneficios carcelarios justamente en un complejo penitenciario. Habló la Fiscalía sobre esta investigación, sobre esta causa. Escuchemos, Álvaro, televidentes, parte de esas declaraciones. Diligencias que están siendo todavía desarrolladas por personal SIP de Carabineros en cuanto a, en primera instancia, periciar el automóvil encontrado al exterior de este complejo penitenciario que pudo ser incautado. Es una investigación que, por supuesto, Álvaro, está en curso, una investigación que continúa por parte de tanto Carabineros como también de la Fiscalía acá en la región de Valparaíso. El vehículo que finalmente colabora en el escape es la pista clave más importante que maneja personal tanto de Carabineros como de la Fiscalía, al menos incluso a esta hora de la mañana. ¿Por qué razón? La BOCAR, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, ya perició ese vehículo, examinó por huellas genéticas, por algún rastro biológico en ese vehículo, por tanto están trabajando en ello y nos han comentado, y esto, Álvaro, televidentes, es muy importante, ese vehículo no se va a mostrar públicamente. Ustedes, por ejemplo, en reporteos, cuando hay evidencia, se muestra el vehículo, se muestran armas recuperadas, etcétera. En esta oportunidad nos han comentado que no se va a exhibir el vehículo que fue recuperado por motivos del éxito de la investigación, porque ese vehículo se está perfilando
quién lo compró, a quién pertenecía, dónde se robó, porque tenía, recordemos, encargo vigente por robo, y por esa razón, Carabineros dice, por el éxito de la investigación, no se va a exhibir ese vehículo porque es una pista clave que está siguiendo la policía uniformada respecto de la fuga de estos 3 internos desde la cárcel porteña acá en la región de Valparaíso. Pero esa es la arista judicial y, digámoslo así, penal de la investigación. Hay otra arista que es la administrativa, que ya ustedes también deslizaban más temprano en el programa respecto de algún tipo de sanción. Recordemos que se removieron a 3 altos cargos de Gendarmería acá en Valparaíso producto de esta situación, y también el análisis respecto de cómo internamente se produce esta fuga en Valparaíso. Tenemos declaraciones, las escuchamos respecto justamente a este tema. Es evidente que se produjo una coordinación y en definitiva fue tensada desde ambos extremos con el fin de aprovechar la pendiente. Eso sería extremadamente grave y es parte de la investigación. Y lo que sí he podido verificar es que hay temas de proceso y procedimiento que acá no se cumplieron. José Manuel Vergara, con toda la información, ¿qué es lo que viene en las próximas horas? ¿Qué es lo que se ha anunciado por parte de la autoridad en esta búsqueda, en estos operativos? Lo más próximo que tenemos en estos momentos, Álvaro, es una vocería por parte de Carabineros, acá de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso, que tomó finalmente la vocería policial, digámoslo así, durante la jornada del día de ayer en un contexto de fin de semana largo. Por tanto, Carabineros se va a referir prontamente antes del mediodía acá en Valparaíso respecto a los avances de la investigación. Lo único que podemos adelantar respecto de lo que va a hablar Carabineros es sobre los peritajes que ya realizó personal de la Vocar y el OS9 ayer al vehículo encontrado como parte de la fuga de los reos en la parte alta de Valparaíso. Ese punto será importante preguntarlo y, por supuesto, la respuesta policial respecto al trabajo que están realizando para identificar la ruta de estas personas y cómo ese vehículo termina siendo utilizado como parte de esta fuga de 3 personas condenadas. Por supuesto, acá todo, Álvaro, en la parte alta de la comuna de Valparaíso. Bien, José Manuel, volvemos contigo en cualquier momento y vamos a sumar a la conversación al ex inspector de la PDI, Cristian Javar. ¿Cómo está, Cristian? Gracias por estar con nosotros aquí en T13 Finde para analizar este caso y lo que más le llama la atención principalmente de la fuga, ¿no? Bueno, sí, Álvaro, muy buenos días. También saludar ahí a Cristian. Como él decía, mira, te voy a relatar brevemente una historia. El año 2000 ocurrió la misma fuga en la cárcel de Valparaíso. Yo era detective. A 4 meses de inaugurado este recinto penitenciario de máxima seguridad, se fugan de la misma forma, con un cable extendido que en esa oportunidad, ¿verdad?, lo tensan a la reja que colinda con el cementerio Los Pensamientos que está al lado, pero ahora fue un vehículo tipo tirolesa. Ya, peligrosos delincuentes del año 2000, peligrosos delincuentes que habían participado en asalto, en robo con intimidación, bancario, habían asesinado a un gendarme, se habían fugado de un tribunal, también le dieron muerte a un carabinero. Y ahora tenemos a estos 3 peligrosos reos nuevamente escapando de la misma forma. Como decía Cristian ahí, claramente acá van a haber investigaciones internas. Gendarmería tiene, a través de sus departamentos internos, tiene que establecer qué realmente ocurrió, pero cuando hablamos de un abandono al sistema penitenciario, venimos hablando hace mucho tiempo que Gendarmería nunca ha estado en la mesa o sobre la mesa real de los problemas internos de nuestro sistema penitenciario, en todo el sistema procesal o en todo el sistema judicial. Cuando se habla de que se modernizó las policías, se ha modernizado el Ministerio Público, se han modernizado los tribunales de justicia, a esta nueva realidad de delincuencia, yo creo y siento así que Gendarmería siempre ha quedado detrás, y eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Y el gobierno tendrá que ver qué es lo que está pasando en la interna. Tengo muchos amigos gendarmes que me hablan la realidad de lo que pasa adentro de un recinto penitenciario. Y eso, Cristian, tiene que ver con sueldos, tiene que ver con fiscalización, tiene que ver con medidas, tiene que ver también con frenar de alguna manera el poder corruptor del crimen organizado, ¿no? Yo creo que todas las anteriores, pero lo básico es que en distintos periodos, porque esto no es un gobierno, la institución penitenciaria no ha sido parte de esta necesaria fortalecimiento para que la delincuencia retroceda. La cárcel tiene que ser disuasiva. Entonces, cuando la cárcel pasa a ser la segunda casa para los delincuentes, en donde ellos, incluso vendiendo celulares, vendiendo droga,
generan economía ilícita que los enriquece. Entonces, ojo con esto, si la cárcel es un espacio que tiene que estar controlado por el Estado. Si los criminales en Latinoamérica han ido logrando control de la cárcel, significa que anulan al derecho penal en su esencia, ¿no? No es castigo la cárcel, es un lugar de protección incluso, para enriquecerse, para dirigir operaciones criminales. Y además están protegidos por el Estado. Entonces, tenemos que entender que las crisis que han ocurrido en otros países, de verdad, Álvaro, han hecho retroceder al mismo Estado de Derecho. Si la cárcel cae, cae la democracia, no cae solo la institución penitenciaria. Entonces, ¿cómo poder hacer entender a la clase política, da lo mismo de dónde venga, que esto es extremadamente grave lo que estamos viendo hoy día en Chile? Chile ha tenido una institucionalidad, ha tenido una mirada estratégica siempre. La Escuela de Gendarmería, por ejemplo, fue creada el 28 de agosto del año 1928. Otros países todavía tienen policías, no tienen escuelas de formación penitenciaria. O sea, tuvimos siempre estas decisiones que son de Estado, ¿no? Hoy día, ojalá, tengamos una decisión para que la institución penitenciaria se profesionalice y se modernice. Ya, Cristian, le iba a preguntar también por la capacidad de nuestros recintos. Leía cifras que hablan de una población penal superior a los 60.000 y cuando los cupos, la capacidad es cercana a 40.000, por lo tanto el superávit, por decirlo de alguna manera, es absoluto y evidente. Cristian. Sí, Álvaro, disculpa. Sí. Efectivamente, como tú señalas, el hacinamiento y lo que está ocurriendo dentro de las cárceles hay que verlo con detención, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que estos tres peligrosos, recordemos que uno de ellos, ¿verdad? Su captura fue el asesino del suboficial Florido ahí en Pedro Aguirre Cerda, donde incluso más su fuga fue ayudado por una funcionaria activa del 8º juzgado del crimen en ese momento, de garantía de Santiago, ¿verdad? Que era la jefa de sala donde él la había conocido y se vincula a don Juan Israel González con algunas organizaciones criminales. Entonces, cuando estamos hablando de que planificación, cuando estamos hablando de que hay recursos, de que hay una coordinación desde el exterior hacia el interior, donde podrían haber funcionarios involucrados, estamos hablando de hechos sumamente graves. Gendarmería tiene los medios para hacer este tipo de investigaciones, pero cuando yo te hablo, Álvaro Cristian, de que Gendarmería siempre ha sido dejada de lado en este proceso de modernización. Las policías han sido modernizadas en este último tiempo. Carabineros a través de su equipo investigativo, la Policía de Investigación a través de su brigada de VIP antisecuestro, ¿verdad? Más el Ministerio Público, los tribunales han ido evolucionando para saber cómo trabajar con estas organizaciones criminales, pero Gendarmería, donde cae este recluso, donde sabe trabajar. Recordemos que el Tren de Aragua nace en una cárcel ahí en Aragua, ¿verdad? En Venezuela. Y otras, los pulpos también nacen en una cárcel en Trujillo. Entonces, cuando hablamos de organizaciones criminales que saben trabajar desde el interior de un recinto penitenciario, son las bandas que han llegado a nuestro país. Y si no vemos lo macro y no empezamos de atrás para adelante, desde las cárceles, ¿verdad? Esto no va a funcionar. Los invito a ambos y también a todos los que nos están viendo en sus casas a revisar una gráfica que hemos preparado para entender bien cómo se desarrolló esta fuga ahí en las primeras horas del viernes, en realidad la madrugada del viernes, con ese automóvil, con esa tirolesa, ¿no? Prácticamente con esa cuerda que se establece y esto que parece tan simple y tan evitable, ¿no? Uno saca la cuenta en términos de la altura, por ejemplo, de ese muro, de esas rejas, de la capacidad además que tenían para poder estirar ese... y ahí uno dice, o no hubo una adecuada fiscalización de los elementos, o hubo eventualmente ayuda desde adentro. ¿Cuál es el diagnóstico? Yo sé que hay una investigación, Cristian, pero con esa gráfica, con esos elementos, ¿qué le dice a usted? Lo primero, entender que la seguridad de una cárcel, cualquiera sea, parte desde el interior, no desde el exterior hacia adentro, todo lo contrario. Entonces, desde esa lógica hay que analizar qué ocurrió desde el punto de vista de, entendiendo la barrera física, todo lo que son los muros, la altura de los muros, las líneas de fuego, de prefuego, las barreras tecnológicas que tienen que existir en una cárcel. Hay una parte muy importante que apuntaba también el subsecretario, que es relevante en cualquier análisis, que tiene que ver con los procesos y los procedimientos. Eso tiene que ver con la revisión diaria de barrotes, de pomeles, de las rejas, candados, etcétera, dentro de un conjunto de otros procedimientos que se hacen en forma diaria. Lo clave aquí, Álvaro,
y que va a despejar la duda es cómo ingresó esa cuerda. Claro. ¿Se ingresó por la puerta o la lanzaron desde el exterior? Me da la impresión que es altamente probable que haya ingresado por el peso, por la puerta. Quien lo ingresó claramente tiene una responsabilidad no solo administrativa, porque no ingresa una cuerda metálica para jugar a la cuerda, ¿no? Entonces aquí hay que despejar esta variable, cómo ingresó la cuerda, y entender también que el poder adquisitivo que tiene el crimen organizado ha generado fugas que son cinematográficas, ¿no? En Francia, hace unos días atrás, una cárcel de máxima seguridad, sale un interno muy connotado en Francia, en un bolso donde retiraban ropa a la familia para que lavársela en la casa, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que aquí pueden haber errores, pueden haber negligencia inexcusable, pero también hay una latencia importante de que estos grupos criminales, si tienen poder adquisitivo, Álvaro, tienen soldados que les siguen, están enfrentando condenas altas, otros ya las tienen. ¿Tú crees que con esas dimensiones específicas que diferencian a la delincuencia común, ellos se vayan a resignar a cumplir 40 años presos? Imposible. Entonces, esto va a tensionar aún más las instituciones penitenciarias y tenemos que mirar con urgencia qué hacemos con ellas hoy día. Cristian Haber también quería comentar a propósito de esa gráfica que ilustra bastante bien, ¿no?, cómo fue la fuga. Sí, efectivamente, bueno, a la película de cine, me recuerda una película, Tango y Cash, ¿verdad? Que incluso en la fuga del año 2000 ellos habían copiado esta película para hacer esta misma fuga, pero en esa oportunidad el cable acerado estaba enganchado a una reja, ¿verdad?, del cementerio que colinda con la cárcel. También me recuerdo, si yo era detective en Valparaíso cuando ocurrió la fuga del 2000, me acuerdo que cuando se construye esta cárcel se conversó por qué iba a estar situada en la pólvora, donde cuando la neblina o la vaguada costera baja, es casi imposible, uno no ve a medio metro a la persona que tiene adelante. Entonces se habló de la forma, el lugar donde iba a estar, y obviamente no escucharon a los organismos que debían ser escuchados en ese momento, que era la parte logística. Se construyó de igual forma y a los 4 meses inaugurada fue la primera fuga, de la misma forma que estamos viendo ahora, con una tirolesa tipo Canopy, pero en esa oportunidad ocuparon las sillas, rompieron las sillas, ¿verdad? Hay fotografías, hay videos de la época donde ocupan este tipo de tirolesa. Y como decía Cristian, es muy difícil que el cable haya sido desde el exterior hacia el interior, ¿verdad? Sí, es imposible sin ayuda interna haber provocado este tipo de fugas cinematográficas, donde en estos momentos tenemos a 3 peligrosos delincuentes rondando, ya sea en Valparaíso, porque ahí tenemos muchos caminos, el camino a la Pólvora, podemos salir a la 68, ¿verdad? O bajar por Playa Ancha, varias poblaciones, Joaquín de Barbello, miles de poblaciones que hay por ahí, donde estos delincuentes podrían andar rondando. La Policía de Investigaciones, Valparaíso y el Mar, en conjunto con Carabineros, están trabajando para dar con la captura de estos peligrosos delincuentes lo antes posible. Y vamos a estar informando sobre los resultados. Y le quiero agradecer a ambos, Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, Cristian Haber, ex funcionario de la PDI. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en T13 Finde. Gracias además por sus reflexiones y su análisis técnico. Que esté muy bien.